Recuperar tu valor y conquistar tu autoestima sin perder la paz. Escucha bien estas palabras, porque en ellas se esconde una verdad que muchas personas pasan años intentando comprender. Muchos creen que para recuperar su valor necesitan luchar más fuerte contra la vida. Creen que deben demostrar algo, imponerse, responder a cada crítica, ganar cada discusión, controlar cada situación. Y en ese intento constante de recuperar su autoestima, terminan perdiendo lo único que realmente podría sostenerla, su paz interior. El problema no es que hayas perdido tu valor. El problema es que, sin darte cuenta, comenzaste a colocarlo en manos equivocadas. Tal vez lo colocaste en la aprobación de los demás, tal vez en los resultados que no llegaron, tal vez en los errores que todavía pesan en tu memoria, o quizás en circunstancias que nunca estuvieron realmente bajo tu control. Y cuando el valor de una persona depende de cosas externas, la mente comienza a vivir en un estado permanente de inquietud. Cada comentario puede herir. Cada fracaso parece confirmar una duda interna. Cada dificultad se siente como una prueba de que no eres suficiente. Pero los antiguos estoicos comprendieron algo profundamente liberador. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo en momentos de guerra y caos. Epicteto lo enseñaba a hombres que habían perdido todo menos su mente. Séneca lo repetía como un recordatorio constante. Nada externo tiene el poder de quitarte tu valor, a menos que tú mismo entregues ese poder. La verdadera autoestima no nace de controlar el mundo, nace de gobernar tu mente. Y aquí aparece una distinción silenciosa que cambia completamente la forma de vivir. Una cosa es intentar sentirte fuerte a través de la emoción del momento. Otra muy distinta es construir una mente que permanece firme incluso cuando la emoción cambia. La mayoría de las personas buscan autoestima a través del reconocimiento, del éxito visible o de la aprobación. Pero ese tipo de autoestima siempre es frágil, porque depende de factores que nunca están completamente en nuestras manos. Los estoicos enseñaban otro camino, un camino menos ruidoso, pero infinitamente más sólido, un camino donde el valor personal no se negocia con las circunstancias, donde la mente aprende a distinguir entre lo que puede gobernar y lo que debe aceptar, donde la paz no se sacrifica en la lucha por demostrar algo al mundo. Recuperar tu valor no significa endurecerte contra la vida, significa ordenar tu mente de tal forma que ninguna circunstancia tenga permiso de definir quién eres. Y conquistar tu autoestima no significa convencerte de que eres perfecto. Significa desarrollar un carácter tan estable que tu respeto por ti mismo ya no dependa de la opinión de nadie. Este mensaje no es teoría filosófica, ni palabras bonitas para sentirse mejor por unos minutos. Es una invitación a observar con claridad cómo funciona tu mente y cómo pequeñas decisiones internas pueden cambiar completamente la forma en que enfrentas la vida. A lo largo de este camino, descubrirás 9 hábitos prácticos inspirados en la filosofía estoica. No son ideas abstractas, son disciplinas mentales que, cuando se practican con constancia, devuelven algo que muchas personas creen haber perdido para siempre: la tranquilidad de saber quién eres, incluso cuando el mundo no coopera. Porque cuando una persona aprende a gobernar su mente, algo poderoso ocurre. La paz deja de depender de lo que sucede afuera, y la autoestima deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una consecuencia natural de vivir con claridad, razón y disciplina. Lo que estás a punto de escuchar no busca cambiar tu vida de manera dramática en un solo momento. Busca algo mucho más profundo: reorganizar silenciosamente la forma en que tu mente interpreta la vida. Y cuando esa interpretación cambia, todo comienza a verse diferente. Deja de negociar tu valor con las circunstancias. Uno de los errores más silenciosos que destruyen la autoestima de una persona ocurre cuando su valor comienza a depender de lo que sucede a su alrededor. No sucede de un día para otro. Es un proceso lento, un resultado que no llega, una crítica inesperada, una comparación que aparece en la mente. Poco a poco, sin darse cuenta, la persona empieza a evaluar quién es según lo que ocurre fuera de ella. Si algo sale bien,
se siente capaz. Si algo sale mal, comienza a dudar de sí misma. Así es como muchas personas viven, oscilando entre pequeños momentos de seguridad y largos periodos de incertidumbre interior, no porque realmente hayan perdido su valor, sino porque lo colocaron en un lugar donde nunca estuvo seguro. Los estoicos entendieron este problema con una claridad extraordinaria. Epicteto enseñaba que los acontecimientos no tienen poder sobre nuestra esencia. Lo único que puede alterar nuestra paz es el juicio que hacemos sobre esos acontecimientos. Piensa en esto con calma. Un error no define tu valor. Una derrota no define tu valor. La opinión de otra persona tampoco define tu valor. Todo eso pertenece al mundo exterior, y el mundo exterior cambia constantemente. Cuando una persona permite que su valor dependa de circunstancias, su mente se vuelve inestable. Cada situación se convierte en una especie de tribunal invisible donde constantemente se está evaluando a sí misma. ¿Lo hice bien? ¿Qué pensarán? ¿Y si fracaso otra vez? Ese tipo de pensamiento no fortalece el carácter, lo debilita. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo muy diferente. Él entendía que el valor de una persona no está en lo que sucede, sino en cómo decide responder a lo que sucede. La dignidad humana no se mide por los resultados externos, sino por la calidad del carácter que gobierna nuestras decisiones. Aquí aparece el primer hábito, que comienza a restaurar la autoestima de una forma profunda. Aprender a separar quién eres de lo que ocurre a tu alrededor. Esto no significa ignorar los errores. Tampoco significa negar la realidad. Significa algo más poderoso: comprender que las circunstancias son pruebas, no definiciones. Cuando un resultado no es el que esperabas, tu mente puede elegir dos caminos. El primero es el camino automático: interpretar el resultado como un reflejo de tu valor personal. El segundo es el camino estoico: ver el acontecimiento simplemente como información. Algo que se puede analizar, aprender y corregir sin que tu dignidad quede comprometida. Una mente entrenada en esta disciplina comienza a vivir con una estabilidad diferente. Los éxitos ya no inflan el ego. Los fracasos ya no destruyen la confianza. Ambos se convierten en parte del mismo proceso de crecimiento. Y aquí aparece algo importante que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando dejas de negociar tu valor con las circunstancias, la mente se vuelve mucho más fuerte, porque ya no está constantemente defendiendo su identidad frente a cada situación. Tu valor no se gana cada día. Tu valor se expresa cada día a través de tus decisiones. Y cuando una persona comprende esto profundamente, deja de vivir como si cada experiencia fuera una prueba de su dignidad. Empieza a vivir como alguien que ya posee dignidad y simplemente la demuestra a través de su carácter. Este pequeño cambio mental marca el inicio de una transformación silenciosa. Pero para que esa transformación continúe, es necesario comprender otro principio fundamental que los estoicos repetían una y otra vez. La mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que sucede. Viene del intento desesperado de controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Retira tu energía emocional de lo que no puedes controlar. Gran parte del cansancio mental que muchas personas sienten no proviene del trabajo, de los problemas o de las responsabilidades. Proviene de algo mucho más silencioso: el intento constante de controlar lo que nunca estuvo bajo su mando. Controlar lo que otros piensan, controlar cómo reaccionará el mundo, controlar si el esfuerzo será reconocido, controlar si el futuro será favorable. La mente se convierte entonces en un campo de batalla invisible. Una parte intenta prever cada resultado posible, mientras otra parte teme aquello que podría salir mal. Y en medio de ese conflicto interno, la paz comienza a desaparecer. Epicteto enseñaba que casi todo el sufrimiento humano nace de una simple confusión: no distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta distinción, conocida como la dicotomía del control, es una de las herramientas mentales más poderosas que existen para recuperar estabilidad interior.
Hay cosas que pertenecen completamente a tu dominio. Tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos, tu actitud frente a lo que ocurre. Ese territorio es tu verdadera esfera de poder. Pero existe otro territorio mucho más amplio que jamás podrá ser gobernado por ti. Las opiniones de otras personas, los resultados finales de tus esfuerzos, los acontecimientos inesperados, el comportamiento de quienes te rodean, el curso del tiempo, el pasado que ya ocurrió. Cuando una persona mezcla estos dos territorios, comienza a perder energía mental en una lucha imposible. Intenta asegurar resultados que nunca puede garantizar. Intenta influir en pensamientos que pertenecen a otras mentes. Intenta construir seguridad en un mundo que siempre será incierto. Y cada vez que el mundo se comporta de forma diferente a lo esperado, la mente interpreta esa diferencia como una amenaza a su estabilidad. Marco Aurelio escribió algo que revela una claridad profunda sobre este problema. Decía que la tranquilidad de la mente nace cuando cada pensamiento se dirige únicamente hacia aquello que realmente puede gobernar. Esto no significa indiferencia hacia la vida. Significa inteligencia emocional. Significa colocar tu energía exactamente donde puede producir transformación. Imagina por un momento lo que ocurre cuando tu mente deja de vigilar todo lo que no controla. De repente, aparece un espacio interior diferente. Un espacio donde ya no existe la necesidad constante de anticipar cada resultado. La energía que antes estaba atrapada en la preocupación comienza a regresar a su lugar natural, tus decisiones presentes. Y cuando esa energía regresa, algo interesante sucede con la autoestima. Dejas de medir tu valor según lo que el mundo devuelve. Empiezas a medirlo según la calidad de tu conducta. Si decides actuar con disciplina, eso depende de ti. Si decides mantener la calma ante una dificultad, eso depende de ti. Si decides mejorar tu carácter cada día, eso depende de ti. En ese momento la autoestima deja de depender del futuro. Empieza a construirse en el presente. Muchos buscan seguridad intentando controlar lo que vendrá. Los estoicos descubrieron algo más estable. La seguridad nace cuando sabes que, pase lo que pase, tu mente seguirá respondiendo con razón. Cuando una persona interioriza este principio, la ansiedad pierde gran parte de su poder, porque la mente deja de luchar contra la realidad y empieza a cooperar con ella. Pero incluso comprendiendo esto, todavía existe otro obstáculo que impide que muchas personas recuperen plenamente su confianza. Un obstáculo que aparece cada vez que la vida se vuelve difícil. La tendencia de interpretar cada incomodidad como una señal de que algo está mal dentro de nosotros. Ese será el siguiente punto que debemos observar con atención. Deja de interpretar la incomodidad como un fracaso personal. Existe un momento en la vida de muchas personas en el que comienzan a creer que cada dificultad dice algo negativo sobre ellas. Si algo se vuelve difícil, piensan que no son lo suficientemente fuertes. Si algo tarda en resolverse, creen que no están avanzando. Si el camino se vuelve pesado, interpretan esa incomodidad como una señal de que algo dentro de ellas está fallando. Este tipo de interpretación debilita profundamente la autoestima, porque convierte cada obstáculo en un juicio personal. Pero los estoicos observaban la vida de una manera completamente diferente. Para ellos, la dificultad nunca fue una señal de incapacidad, fue siempre una oportunidad para ejercitar el carácter. Epicteto decía que las circunstancias no se presentan para destruirnos, sino para revelar de qué está hecha nuestra mente. Y cuando una persona comprende esta idea con claridad, algo importante cambia dentro de ella. El problema deja de ser la incomodidad. El problema pasa a ser la interpretación que la mente hace de esa incomodidad. Piensa en esto con calma. Todo crecimiento real implica fricción. Un músculo se fortalece cuando se somete a resistencia. Una mente se fortalece cuando enfrenta desafíos que la obligan a pensar con más claridad, a actuar con más disciplina, a sostenerse incluso cuando el entorno no es favorable. Sin embargo,
La mente moderna se ha acostumbrado a algo peligroso: esperar que todo lo valioso llegue acompañado de comodidad. Cuando la comodidad desaparece, muchas personas concluyen inmediatamente que algo está mal, y esa conclusión silenciosa comienza a erosionar la confianza interior. Marco Aurelio escribía recordatorios para sí mismo en momentos difíciles, no para convencerse de que la vida era fácil, sino para recordarse que la dificultad era parte natural del proceso de vivir con dignidad. La pregunta que él se hacía no era si el camino era cómodo. La pregunta era si estaba respondiendo con carácter. Aquí aparece un hábito mental que transforma completamente la relación que una persona tiene con los desafíos. En lugar de preguntarte por qué algo es difícil, comienzas a preguntarte qué tipo de carácter requiere esta situación. Esta simple pregunta cambia todo. La incomodidad deja de ser un enemigo, se convierte en material de entrenamiento. Cada situación difícil se transforma en un espacio donde puedes practicar paciencia, claridad, disciplina o coraje. Y cuando una persona empieza a ver la vida de esta manera, algo muy poderoso ocurre con su autoestima. La mente deja de buscar constantemente señales externas de validación. Comienza a respetarse por su capacidad de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias no son fáciles. Ese tipo de respeto interior es mucho más sólido que cualquier elogio externo, porque no depende de la opinión de nadie. Sin embargo, incluso cuando una persona aprende a soportar la incomodidad con más serenidad, todavía existe una fuente silenciosa de inseguridad que puede debilitar la mente si no se observa con claridad: la influencia constante de las opiniones ajenas. Y comprender cómo relacionarse con esas opiniones es el siguiente paso para recuperar una verdadera autoridad interior. Reduce el ruido de las opiniones ajenas. Pocas cosas influyen tanto en la autoestima de una persona como la forma en que interpreta lo que los demás piensan de ella. Muchas decisiones, muchos miedos y muchas dudas nacen en silencio dentro de la mente cuando aparece una pregunta constante: ¿qué pensarán? Esa pregunta parece inocente, pero con el tiempo se convierte en una cadena invisible. La persona comienza a ajustar su comportamiento, sus palabras y hasta sus sueños para evitar el juicio de otros. Poco a poco deja de vivir según sus principios y empieza a vivir según percepciones que muchas veces ni siquiera son reales. Los estoicos observaban este fenómeno con una claridad extraordinaria. Sabían que la reputación pertenece al mundo exterior. No depende de nuestra voluntad. No podemos gobernar lo que otras mentes imaginan, interpretan o deciden creer. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la opinión de los demás cambia con facilidad. Hoy pueden admirar algo que mañana criticarán. Hoy pueden elogiar una decisión que después juzgarán como equivocada. Construir tu identidad sobre ese terreno inestable es condenar tu paz a una vida de constante incertidumbre. Cuando una persona permite que su valor dependa de la percepción ajena, comienza a vivir en vigilancia permanente. Cada gesto se vuelve calculado. Cada palabra se pesa con temor. Cada error parece una amenaza a la imagen que intenta sostener frente al mundo. Y esa tensión silenciosa agota la mente. Epicteto enseñaba algo radicalmente liberador. Decía que no debemos preocuparnos por parecer sabios ante otros, sino por ser sabios ante nuestra propia conciencia. Esa distinción transforma completamente la forma en que una persona se relaciona con el juicio externo. Porque cuando el centro de evaluación cambia, la vida se vuelve mucho más clara. En lugar de preguntarte qué pensarán los demás, empiezas a hacerte dos preguntas mucho más importantes. ¿Está esto bajo mi control? ¿Está esto alineado con mis principios? Si la respuesta a la segunda pregunta es sí, entonces la opinión externa pierde gran parte de su poder. No porque las críticas desaparezcan, sino porque ya no definen tu dirección. Esto no significa despreciar a los demás, ni ignorar toda retroalimentación. Significa algo mucho más equilibrado. Escuchar cuando existe sabiduría en las palabras de alguien, pero no entregar tu identidad a cada voz que aparece. Una mente disciplinada aprende a filtrar.
Escucha sin someterse. Aprende sin depender. Respeta sin obedecer ciegamente. Y cuando esa disciplina se vuelve un hábito, ocurre algo muy interesante con la autoestima. Comienza a construirse desde dentro hacia afuera. La persona deja de sentirse frágil frente a cada comentario. Empieza a vivir con una tranquilidad distinta porque sabe que su conducta se guía por principios y no por aprobación. Pero todavía existe una tentación muy común que puede debilitar esa estabilidad interior si no se reconoce con claridad. La necesidad de demostrar constantemente algo al mundo. Muchos creen que la confianza se construye mostrando fuerza ante los demás. Los estoicos comprendieron que la verdadera confianza funciona de otra manera. Ese será el siguiente hábito que debemos observar con atención. Practica el respeto propio en silencio. Existe una trampa muy común en la búsqueda de autoestima. Muchas personas creen que para sentirse seguras necesitan demostrar constantemente algo al mundo. Demostrar que son capaces, demostrar que tienen razón, demostrar que son fuertes, inteligentes o superiores a las dificultades que enfrentan. Durante un tiempo esa demostración puede producir una sensación momentánea de seguridad, pero en realidad crea una dependencia peligrosa, porque cada vez que la mente necesita probar su valor frente a otros, está entregando su estabilidad a la reacción del mundo. Si el reconocimiento aparece, la persona se siente validada. Si no aparece, comienza la duda. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no necesita espectadores. Séneca advertía que una persona que depende de la aprobación pública nunca podrá vivir en verdadera tranquilidad, porque su paz estará siempre ligada al juicio cambiante de los demás. La autoestima más estable no nace del aplauso, nace de algo mucho más silencioso, el respeto que una persona desarrolla hacia su propio carácter. Ese respeto no se construye hablando de lo que uno hará, se construye cumpliendo con lo que uno decide hacer. Marco Aurelio escribía recordatorios para sí mismo sobre este principio. No buscaba convencer al mundo de su valor, buscaba asegurarse de que cada acción estuviera alineada con sus principios. Para él, el verdadero reconocimiento no provenía del exterior, provenía de la conciencia tranquila de haber actuado correctamente. Cuando una persona adopta esta forma de vivir, su relación con el mundo cambia profundamente. Deja de buscar validación en cada conversación, deja de sentir la necesidad de justificar cada decisión, deja de competir por demostrar superioridad. Empieza a actuar con una calma distinta, porque su estándar de evaluación ya no depende del ruido externo. Este hábito puede parecer simple, pero transforma la autoestima de manera profunda, porque cuando tus acciones comienzan a alinearse consistentemente con tus valores, aparece una sensación de solidez interior que no necesita ser anunciada. Sabes que puedes confiar en tu propia conducta, y esa confianza es mucho más poderosa que cualquier elogio momentáneo. Epicteto enseñaba que la dignidad humana se revela en las pequeñas decisiones que nadie observa, en la forma en que una persona responde cuando no hay reconocimiento, cuando no hay recompensa inmediata, cuando el único testigo es su propia conciencia. Ahí es donde realmente se construye el respeto propio. Cuando este principio se vuelve parte de la vida diaria, la mente deja de depender de la aprobación para sentirse valiosa. Empieza a sentirse estable porque sabe que su comportamiento está guiado por principios firmes. Pero incluso cuando una persona desarrolla ese respeto silencioso por sí misma, todavía existe un elemento que puede destruir la paz interior si no se domina con atención: las reacciones impulsivas de la mente. El siguiente paso consiste en aprender una habilidad que los estoicos consideraban esencial para mantener dignidad y claridad, incluso en momentos difíciles. Entrena tu mente para responder, no para reaccionar. Muchas personas creen que su mayor enemigo son las circunstancias. Piensan que los problemas, las dificultades o el comportamiento de otros son lo que realmente altera su paz. Pero los estoicos observaban algo diferente. El verdadero problema no es lo que sucede.
El verdadero problema es la rapidez con la que la mente reacciona sin reflexión. Una palabra dura aparece y la mente responde con ira. Un error ocurre y la mente responde con frustración. Una crítica llega y la mente responde con defensa inmediata. En esos momentos la persona siente que está reaccionando porque la situación lo exige, pero en realidad está ocurriendo algo más profundo. La mente ha entregado su autoridad al impulso. Epicteto advertía que quien no gobierna sus reacciones termina viviendo como esclavo de los acontecimientos. Cada situación externa tiene entonces el poder de alterar el estado interior de la persona. La dignidad comienza a debilitarse cuando la mente se vuelve impulsiva, porque cada reacción descontrolada deja una sensación posterior de arrepentimiento o pérdida de claridad. Los estoicos desarrollaron una disciplina simple, pero extremadamente poderosa. Antes de reaccionar, observa. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer es uno de los lugares más importantes de la vida humana. Marco Aurelio entrenaba su mente constantemente para habitar ese espacio. Cuando algo lo irritaba, se recordaba que la primera impresión emocional no es una orden, es solo una señal que puede ser examinada antes de convertirse en acción. Este hábito cambia profundamente la relación que una persona tiene con sus emociones. La emoción deja de ser una fuerza que gobierna, se convierte en información que puede ser interpretada. Aquí aparece un proceso mental que los estoicos practicaban de forma natural. Primero observar lo que ocurre, después interpretar con razón lo que realmente significa, y solo entonces elegir la respuesta. Cuando una persona entrena su mente para seguir este proceso, algo extraordinario comienza a suceder. Las emociones siguen existiendo, pero ya no dominan las decisiones. La ira pierde velocidad, la ansiedad pierde intensidad, la frustración pierde autoridad. En su lugar aparece algo mucho más poderoso, la capacidad de elegir cómo responder ante cualquier situación. Y cuando esa capacidad se fortalece, la autoestima cambia de forma profunda, porque la persona deja de verse a sí misma como alguien que es arrastrado por las circunstancias. Empieza a verse como alguien que puede gobernar su conducta incluso en medio de la dificultad. Ese tipo de control interior genera una tranquilidad que pocas cosas pueden alterar. Pero incluso cuando la mente aprende a responder con más claridad, todavía existe una fuente de conflicto que puede perturbar profundamente la paz de una persona. La resistencia constante hacia aquello que no eligió. Hay caminos en la vida que simplemente aparecen, situaciones que nadie pidió, circunstancias que no se pueden deshacer. La forma en que una persona decide enfrentarlas determina si su mente vivirá en conflicto o en serenidad. Haz las paces con el camino que no elegiste. Hay momentos en la vida en los que una persona se detiene y mira hacia atrás preguntándose ¿cómo llegó hasta aquí? No porque todo haya sido malo, sino porque muchas de las circunstancias que hoy enfrenta no estaban en sus planes. Caminos que nunca quiso recorrer, situaciones que nunca imaginó tener que soportar, decisiones ajenas que cambiaron el rumbo de su historia. Cuando la mente se queda atrapada en esa comparación entre lo que fue y lo que debería haber sido, comienza a aparecer una resistencia silenciosa, una tensión constante contra la realidad. La persona sigue avanzando en la vida, pero por dentro mantiene una conversación permanente con el pasado. Si aquello no hubiera ocurrido, si aquella oportunidad no se hubiera perdido, si las cosas hubieran sido diferentes. Los estoicos entendían que esa lucha interior consume una enorme cantidad de energía, no porque el dolor del pasado sea irreal, sino porque intentar cambiar lo que ya ocurrió es una batalla que la mente jamás puede ganar. Marco Aurelio utilizaba una idea poderosa para enfrentar esta realidad: amor fati, amar el destino. Esta expresión no significa que todo lo que ocurre sea agradable, significa algo mucho más profundo. Significa aceptar que cada acontecimiento forma parte de la misma red de causas que también permitió todo lo bueno que existe en tu vida. Cuando una persona rechaza constantemente lo que ya ocurrió,
Su mente queda dividida entre el presente y una versión imaginaria de la vida que nunca existió. Esa división debilita la claridad interior. Pero cuando la mente comienza a aceptar el camino que apareció, algo cambia profundamente. La energía que antes estaba atrapada en el resentimiento regresa al presente. Epicteto enseñaba que no debemos desear que las cosas ocurran como queremos, sino aprender a querer las cosas tal como ocurren. No como un acto de resignación pasiva, sino como una forma de recuperar poder interior. Porque cuando aceptas la realidad tal como es, la mente deja de desperdiciar fuerza en la resistencia. Esa fuerza se convierte entonces en capacidad de acción. La persona deja de preguntarse por qué tuvo que pasar por ciertas experiencias. Empieza a preguntarse qué tipo de carácter puede desarrollar a partir de ellas. Este cambio de perspectiva transforma completamente la relación con el destino. La adversidad deja de sentirse como una injusticia personal. Se convierte en material de crecimiento. Y cuando una persona empieza a vivir con esta actitud, algo importante sucede con su autoestima. Deja de definirse por lo que perdió o por lo que no fue como esperaba. Empieza a definirse por la forma en que decide responder a su propia historia. Ese tipo de aceptación no debilita el carácter, lo fortalece. Sin embargo, para que esta fortaleza interior se vuelva estable, todavía es necesario desarrollar algo que muchos descuidan cuando hablan de autoestima. No basta con comprender ideas correctas. La mente necesita pruebas diarias de su propio carácter. Y ese será el siguiente hábito que permite que la confianza interior deje de ser una esperanza y se convierta en una realidad construida día tras día. Construye pruebas diarias de tu propio carácter. Muchas personas buscan autoestima intentando convencerse de que son valiosas. Repiten afirmaciones, buscan motivación, esperan sentir confianza antes de actuar. Pero los estoicos entendían algo mucho más sólido. La autoestima no nace de lo que piensas sobre ti, nace de lo que haces de forma consistente. La mente no confía en palabras, la mente confía en evidencia. Si cada día tus decisiones reflejan disciplina, tu mente comienza a creer en tu disciplina. Si cada día eliges actuar con honestidad, tu mente comienza a confiar en tu carácter. Si cada día enfrentas lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, algo silencioso comienza a construirse dentro de ti. Respeto propio. Séneca explicaba que el carácter se fortalece mediante acciones repetidas, no a través de discursos sobre virtud, sino a través de pequeños actos que confirman quién decides ser. Aquí aparece una verdad que muchas personas ignoran. La autoestima no se encuentra, se construye. Y se construye a través de decisiones tan simples que muchas veces pasan desapercibidas. Cumplir con una promesa que hiciste contigo mismo. Terminar una tarea que tu mente quería posponer. Mantener la calma cuando sería más fácil reaccionar. Cada una de esas acciones envía un mensaje directo a tu mente. Puedo confiar en mí. Marco Aurelio se recordaba constantemente que el propósito de la vida no era impresionar a los demás, sino vivir de acuerdo con la virtud. Para él, la verdadera dignidad humana se revelaba en la coherencia entre lo que una persona sabe que es correcto y lo que decide hacer. Cuando esa coherencia comienza a aparecer en la vida diaria, la autoestima deja de ser frágil. Ya no depende de resultados externos ni de reconocimiento. Depende de algo mucho más firme, tu conducta. Una mente que se observa cumpliendo con sus propios principios empieza a desarrollar una confianza profunda. No una confianza ruidosa ni arrogante, sino una seguridad tranquila que no necesita demostrarse. Y esa seguridad tiene un efecto poderoso sobre la paz interior. Porque cuando sabes que tus acciones están alineadas con tus valores, desaparece gran parte del conflicto interno que antes consumía tu energía. La persona ya no necesita preguntarse constantemente si es suficiente. Sus propias acciones comienzan a responder esa pregunta, pero incluso con carácter, disciplina y respeto propio, todavía existe un principio final que sostiene toda la estabilidad interior que los estoicos enseñaban, un principio que protege la paz incluso cuando las emociones se agitan. Aprender a anclar la mente en la razón.
Ancla tu paz en la razón, no en la emoción. Las emociones cambian con facilidad. Un día la mente se siente fuerte, clara y segura. Al día siguiente, sin que nada externo haya cambiado demasiado, aparece la duda, la inquietud o una sensación extraña de inseguridad. Muchas personas creen que estas variaciones significan que algo dentro de ellas está roto o inestable. Los estoicos comprendieron algo distinto. No veían las emociones como enemigos, pero tampoco como guías confiables. Sabían que la emoción es una reacción natural de la mente ante lo que interpreta como amenaza, deseo o expectativa. El problema aparece cuando la persona permite que esas emociones decidan por ella. Cuando una emoción se convierte en la autoridad principal, la mente comienza a oscilar constantemente. La confianza depende del estado del momento. La paz depende de cómo se siente el día. Y la dirección de la vida cambia según el impulso emocional más fuerte. Por eso los estoicos entrenaban algo mucho más estable que la emoción. Entrenaban la razón. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente humana posee una capacidad extraordinaria: observar sus propios pensamientos. Esa distancia interior permite que una persona examine lo que siente antes de convertirlo en acción. Cuando aparece la ansiedad, la mente puede preguntarse con calma: ¿qué parte de esta situación está realmente bajo mi control? Cuando surge la ira, puede preguntarse si reaccionar impulsivamente mejorará algo o solo añadirá más caos. Cuando llega la inseguridad, puede preguntarse si esa emoción se basa en hechos reales o en interpretaciones apresuradas. Esta práctica transforma la relación con las emociones. La emoción deja de ser una orden, se convierte en una señal que puede ser analizada. Epicteto enseñaba que los hombres no se perturban por las cosas que les suceden, sino por la opinión que forman sobre esas cosas. Esta observación revela algo fundamental. Si la opinión puede cambiar, la reacción también puede cambiar. Y cuando la mente aprende a regresar a la razón cada vez que aparece una turbulencia emocional, algo muy importante ocurre con la paz interior. La estabilidad deja de depender del estado de ánimo. Empieza a depender de la claridad mental. La persona ya no necesita esperar sentirse fuerte para actuar con dignidad. Actúa con dignidad porque ha decidido que esa es la forma correcta de vivir. Ese tipo de estabilidad transforma profundamente la autoestima, porque la confianza ya no nace de emociones momentáneas. Nace de saber que tu mente puede regresar siempre a un lugar de claridad. Las emociones seguirán apareciendo. Eso es parte de la naturaleza humana, pero cuando la razón ocupa el lugar de guía, las emociones dejan de arrastrar la vida de un lado a otro, y es en ese momento cuando todas las piezas comienzan a unirse. El valor personal deja de depender de las circunstancias, la autoestima deja de depender de la aprobación, la paz deja de depender del estado emocional del día. La mente aprende a vivir gobernada por principios. Pero aún queda una reflexión final que reúne todos estos hábitos en una comprensión más profunda sobre lo que realmente significa recuperar el respeto por uno mismo sin sacrificar la tranquilidad interior. El regreso silencioso del respeto por uno mismo. Recuperar tu valor y conquistar tu autoestima no es un proceso ruidoso. No ocurre en un momento dramático donde todo cambia de un día para otro. En realidad, sucede de una manera mucho más silenciosa. Sucede cuando la mente comienza a dejar de pelear con todo lo que no puede controlar. Sucede cuando dejas de colocar tu dignidad en manos de opiniones externas. Cuando dejas de interpretar cada dificultad como una señal de debilidad. Cuando aprendes a responder con razón en lugar de reaccionar con impulso. Ese cambio no siempre es visible para el mundo, pero dentro de la mente ocurre algo profundo. La inquietud comienza a disminuir. La necesidad constante de aprobación empieza a perder fuerza. La comparación con otros deja de ocupar tanto espacio en tus pensamientos. Poco a poco aparece una forma diferente de caminar por la vida. Una forma más tranquila. Los estoicos comprendían que la verdadera fortaleza no se construye tratando de impresionar a los demás.
se construye gobernando la propia mente. Cada vez que eliges actuar con claridad en lugar de emoción descontrolada, estás fortaleciendo ese gobierno interior. Cada vez que aceptas lo que no depende de ti y diriges tu energía hacia lo que sí puedes decidir, estás recuperando poder personal. Cada vez que cumples con tus principios, incluso cuando nadie está observando, estás construyendo respeto por ti mismo. Y ese respeto es diferente a la autoestima superficial que muchas veces se promueve en el mundo moderno. No depende de sentirte extraordinario, depende de saber que tu conducta está alineada con lo que consideras correcto. Marco Aurelio escribió algo que resume este principio con una claridad impresionante. Decía que la tranquilidad de la mente aparece cuando la vida se ordena alrededor de la razón y del deber, no alrededor de los deseos cambiantes o de las emociones momentáneas. Cuando una persona vive de esa manera, algo muy interesante ocurre con su relación con el mundo. Los éxitos se reciben con gratitud, pero no inflan el ego. Los fracasos se observan con serenidad, pero no destruyen la confianza. Las críticas se escuchan, pero no gobiernan las decisiones. La persona comienza a vivir desde un centro interior mucho más estable, y desde ese lugar, la paz deja de ser algo frágil que depende de cómo se comporta el mundo. Se convierte en una consecuencia natural de vivir con claridad, disciplina y carácter. Ese es el verdadero significado de recuperar tu valor. No es convertirte en alguien que domina todo lo que ocurre a su alrededor. Es convertirte en alguien que gobierna su mente con suficiente sabiduría para no perder la paz frente a lo que ocurre. La autoestima que nace de esa comprensión es silenciosa, pero extremadamente fuerte. No necesita ser defendida, no necesita ser demostrada. Simplemente se refleja en la forma en que decides vivir cada día. Y cuando una persona alcanza ese punto, descubre algo que los estoicos comprendieron hace siglos. La verdadera libertad no aparece cuando controlas el mundo, aparece cuando ya no necesitas hacerlo.